Seguramente todos habréis visto películas de la mafia, pero no sé hasta qué punto os habréis fijado en el estilo que llevaban los mafiosos. Ese estilo característico, diferente, en el que se les ve, podríamos decir, elegantes, con muy buen porte, bien vestidos. Y no vamos a hablar solamente de las películas, vamos a hablar también de la vida real. Pero tenemos peliculones, de los que voy a mencionar algunas cosas, muy buenas películas. Vamos a sacar 3 claves que explican por qué vestían bien, cómo podemos incluso vestir de la misma forma, y además alguna sorpresita que os tengo preparada en el vídeo para anunciaros algo importante. Empezamos con lo que yo creo que es la primera clave, que es entender el contexto de que si eres un mafioso, es decir, si eres alguien que tienes que hacerte respetar, eres alguien con cierto poder, con cierto o a veces con mucho poder, o incluso que quieres ir escalando dentro de la posición social de los mafiosos, tienes que vestir de una forma que represente ese poder. Tú no podrías decir soy el jefe de la mafia, y más en aquella época, de eso también hablaré ahora, y vestir pues con un chándal de una forma totalmente desalineada. No mostrarías ese poder, no demostrarías tu fuerza, tu capacidad. Es incluso una forma de entender, y esto es algo que se ha visto incluso con estudios, de que la gente que está bien vestida representa ya una imagen mejor que aquellos que no lo están. Si tú no estás bien vestido, no es difícil que la gente te tome en serio, sobre todo en una posición muy elevada. No puedes tener una posición muy elevada, dar esa imagen, además, como se tiene que dar en la mafia, de respeto, de aquí mando yo, o este es mi territorio, o lo que sea. Tampoco es que yo sea experto en las movidas que tenga la mafia, ya sabéis que, bueno, como mucho he sido feriante, que no es ni parecido, bueno, tenía sus cositas ahí, feriante por mi padre español, que íbamos de feria en feria hasta los 18 años por casi toda España, sobre todo por el norte, y ahí no había ese estilo, pero sí tenías como ahí los cabecillas, podríamos decir. Había ciertas personas que veías destacar de alguna forma, y podríamos incluso encontrar alguna conexión, pero bueno, eso ya es para otro vídeo. En el caso de la mafia, como hemos visto en esas películas, y ya os digo, muchas veces esas películas están basadas en la vida real, por ejemplo en Goodfellas, vemos un estilo que destaca, que se ve que es algo diferente a lo actual sobre todo, pero sobre todo vais a ver que tienen esa personalidad, esa forma de combinar, esa forma de llevar colores determinados que no están hechos para todo el mundo. Son esos colores un poco más especiales, con más personalidad, como esa persona que tiene esa responsabilidad, el decir yo visto de esta forma para demostrar primero que puedo vestir de una forma superior a los demás, es decir, puedo vestir con elementos que quizás son un poco más llamativos, como vemos en, por ejemplo, también a Michael Corleone en la película del Padrino, con pañuelos de cuello Ascot, cuando los demás no los llevan, de forma que es como yo aquí tengo una posición dominante, me permito llevar esto, que además es como algo un poquito más relajado dentro de lo que es la corbata, el traje. Es una posición un poco más relajada, elegante a la vez. Llevar esos trajes también con mezclas de lana y seda que tienen un brillo un tanto especial, diferente. Esos colores que pueden ser un poquito más llamativos, como Ray Liotta, por ejemplo, en Goodfellas, que cuando vi esa película allá por, pues no me acuerdo de ni cuando la vi, pero me acuerdo que era adolescente y lo vi llevando una chaqueta verde, una americana verde, que me encantó, y desde entonces dije quiero una chaqueta igual, y todavía no me la he hecho. Fijaros que ahora tengo la oportunidad de hacérmela y puede que me la haga dentro de poco, pero esa chaqueta, ese color general, esa capacidad de decir aquí mando yo, vale, relativamente, con esa ropa marcas en realidad un estatus, marcas una posición de dominancia, es decir, yo me permito llevar este tipo de colores y tengo esa autoridad para hacerlo. Eso yo creo que sería el primer punto fundamental. El segundo es entender el contexto cultural en el que estamos, en el contexto de la época, y también que son italoamericanos, o son italianos, o son, pues eso, ya nacidos en América, pero de familias italianas. Y hablo de la influencia italiana no solamente porque visten mejor, o sobre todo vestían mejor, y siempre han tenido esa relación con la ropa de forma diferente, dándole más importancia a la imagen, al vestir, a ese saber vestir, a ese saber llevar las prendas, incluso de esa forma más desenfadada, sino también por la influencia del punto italiano, que esto incluso sale en la película de Atrápame si puedes, la que DiCaprio además se lo dice claramente. ¡Es punto italiano!
El punto italiano en aquella época marcó un antes y un después, como vemos incluso en Los Soprano. Me diréis, bueno, Los Soprano quizá es de las que peor visten, podríamos decir, o por lo menos ya tiene un estilo más relajado, que son los 80, los 90, pero aún así vemos, por ejemplo, muchos elementos como polos de punto, prendas de punto, que es algo muy italiano también, muy también de los 50, 60, como también vemos en Goodfellas, que llevan, o incluso Goodfellas son los 60, 70 si no me equivoco ahora mismo, que también llevan esas prendas de punto, incluso en El Padrino salen también alguna prenda de punto, aunque no eran tan habituales. Esas prendas de punto que marcan ese carácter entre lo formal, lo semiformal que puedes llevar, como en este caso, por debajo de una americana, que puedes llevar solo, sin más, con unos chinos, con unos pantalones de vestir, que puedes mezclar, que puedes llevar de esa forma un poco más desenfadada. Eso también le marca un estilo muy característico de los italianos, os diría yo, y como casi todos son italoamericanos y encima en aquella época se vestía mejor, tenemos una combinación perfecta. Y eso también nos viene a recordar que justamente estos polos que se ven muy poco, que en la actualidad hay muy pocas prendas, en aquella época había muchísima variedad. Solamente en Los Soprano podemos ver una gran variedad de prendas de punto diferentes que son muy difíciles de ver en la actualidad, ya sea por los diferentes acabados que tenían, los diferentes, que si acanalado, que si con punto de 8, son cosas que hoy, a pesar de que existen muchas más marcas, yo diría que existen muchas más marcas de ropa que en aquel entonces, no tenemos esa variedad. Casi todas las marcas hacen cosas mucho más anodinas, mucho más parecidas entre ellas, como mucho ya sabéis que cambian el logo y poco más. Por eso nosotros poco a poco vamos haciendo cosas diferentes, como este polo de punto que hicimos el año pasado, con este toque de inspiración que al final no deja de venir de esos 50, 60, que son épocas en las que yo creo que se vestía además mejor y empezaba también la parte un poquito más informal a dominar, porque no tenemos que ir solamente vestidos de traje y corbata, depende de la ocasión, podemos jugar con estas mezclas. Y por eso además en este vídeo os anuncio que presentamos la nueva reserva de este polo en dos colores diferentes. Este crema que se agotó el año pasado y que tanto os gustó, en el que además hemos modificado el fit, el corte, lo hemos hecho un poquito más ajustado y más cortito en las tallas grandes. Sé que muchas personas, sobre todo que usaban tallas de la L, la XL, bajaron una talla porque les quedaba un poquito más holgado, les quedaba un poquito largo y lo hemos acortado, le hemos cerrado un poquito el cuello y lo hemos estrechado de cintura. Es decir, os recomiendo elegir vuestra talla habitual para que tengáis ese estilo mafioso si queréis, y si no también vale para cualquier otro tipo de estilo que no sea, no hace falta llevarlo con una americana, podéis llevarlo tanto con esos vaqueros que sean un toque oscurito, pantalones chinos, con cualquier prenda con la que veáis que sea como ese toque semiformal. También depende luego de lo que llevéis en el resto del conjunto, pues unos mocasines o unas zapatillas quizá deportivas, pero que no sean muy deportivas, unas sneakers más minimalistas, algo así puede funcionar muy bien. Lo sacamos, como digo, en dos colores. Sabéis que este polo además lo fabricamos en España con punto de 100% algodón. Este es el otro color, que luego siempre me decís ¿dónde se puede ver el otro color? Es una pieza solo lo que tenemos para enseñaros, pero con esto yo creo que ya es más que suficiente. Es un azulito que desde mi punto de vista es muy bonito. No vais a encontrar este tipo de azules en ninguna otra parte, que le da además ese toque como más veraniego, primaveral, que te hace, incluso te ilumina un poco la cara. Es muy bonito a mí, al menos evidentemente lo he elegido yo, ¿qué os voy a decir? ¿No? Pero al final es un color muy diferente al habitual, porque muchos me decíais saca un azul marino, ya tenemos muchas cosas en azul marino, esto va a marcar además la diferencia y tiene ese toque más primaveral, ese toque más animado y diferente. Esto, vamos, además es un color, incluso podría sacarlo cualquier marca de lujo, lo llamarían azul príncipe o algo así y te lo venderían por 5 o 6 veces el precio al que lo ofrecemos nosotros. Está en reserva, muy poquitos días tenéis para reservarlo en estos dos colores y tenemos como fecha de entrega estimada los primeros días de abril. Así que ya sabéis, podéis entrar en Hussars para reservarlo durante los próximos días. Ahora, volviendo al estilo de los italianos, la tercera clave que además podíamos ver incluso en la vida real, Frank Costello, de Gambino, incluso Al Capone, que por un lado hay que entender el contexto, la época en la que estaban, que era normal vestir con traje, pero aún así no vestían cualquier tipo de traje. Los trajes que llevaban, y aquí viene justo la tercera clave, es entender el poder del traje. Hola mamá, ¿qué te parezco? Mira los zapatos, son bonitos, ¿eh? Dios mío. Pareces un gángster. El traje te da una presencia, te da una uniformidad, porque al final llevar dos piezas del mismo color, de forma
elegante, de forma además en la que te da esa imagen más poderosa, más alargada también. No es lo mismo eso que llevar prendas en las que te cortan en dos. Esto te crea una imagen más uniforme, más elegante y con poder si se lleva con los detalles adecuados. Es decir, solapas más anchas, solapas de pico, este tipo de detalles que la mafia, aunque es algo también de la época, no todo el mundo llevaba este tipo de detalles y ellos se permitían además encargarse esos trajes que transmitiesen más poder, ese toque diferente, ya sea por el uso del color quizá un poquito más atrevido, o las solapas más anchas, las solapas en pico, la versión cruzada o el 3 piezas, todo este tipo de detalles que se consiguen, sí, con dinero y con un buen sastre, ellos lo aplicaban muy bien. Y por eso la mafia ha vestido muy bien, o vestía muy bien, pues no sabemos cómo viste tampoco la mafia actual. Creo que en la actualidad tendremos las mafias que existirán y que serán, bueno, que no tienen ni el mismo poder ni influencia que tuvieron en aquel momento, pero ahora para mí seguro que no visten para nada, ni se les acercan seguramente a cómo vestían en aquella época. Por lo menos es lo que yo creo, que tampoco se conozca ningún mafioso en la actualidad. Y nada más, dejadme vosotros en los comentarios también qué opináis sobre el estilo de la mafia. Y muchas gracias por estar ahí, ya sabéis que tenéis la reserva del polo abierta los próximos días y nos vemos en el próximo vídeo.